El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México. Su presencia se ha expandido rápidamente, dejando una estela de violencia a su paso. Pero, ¿quién está detrás de esta organización criminal? ¿Cómo ha logrado consolidarse en tan poco tiempo? ¿Podrá el Cholo escapar de las garras del CJNG? ¿O su traición sellará su destino de una forma irrevocable? Acompáñanos en este viaje lleno de misterio y suspenso, mientras desvelamos las últimas horas del Cholo y su enfrentamiento con el poderoso CJNG. Esta es una foto del Cholo antes de que el CJNG lo capturara, y este es el aspecto del Cholo después de su captura. Ahora mismo no hay ningún cartel, ninguna empresa criminal, ninguna organización terrorista en la superficie de la Tierra que sea tan peligrosa como el CJNG. La mayoría de las organizaciones criminales tienen límites que temen cruzar, pero el CJNG es la línea que otros carteles, incluido el gobierno mexicano, no se atreven a cruzar. Aunque quizás no sean tan poderosos como el cartel de Sinaloa, tienen una reputación más aterradora debido a su propensión a sobrepasar los límites de la brutalidad. Son conocidos por emplear armas increíblemente peligrosas en guerras territoriales. Incluso intentaron adquirir una ametralladora M60 alimentada por Correa en Estados Unidos. Además, derribaron un helicóptero militar mexicano utilizando una granada propulsada por un cohete. Sin embargo, la verdadera oscuridad y perversidad del CJNG se revela cuando descubres cómo tratan a sus víctimas. Ser secuestrado por el CJNG es peor que recibir una sentencia de muerte, ya que la tortura es parte integral de su proceso. Se ha sabido que los reclutas canibalizan a sus víctimas durante el proceso de iniciación. Si los reclutas son capaces de alcanzar ese nivel de salvajismo, imagina lo que un sicario del CJNG sería capaz de hacer y lo que le sucedería a un traidor. Por eso, la traición del Cholo resulta tan desconcertante, ya que sabía lo que le esperaba y aún así, cayó en la trampa. Podríamos decir que el oso debería haberlo sabido. Aparte de él, nadie en la Tierra conocía tan de cerca al Mencho como él. Antes de traicionar al CJNG, era el principal lugarteniente del Mencho. La relación entre el Cholo y el Mencho ascendió a la cima del CJNG, subiendo por una escalera hecha con los cadáveres de sus jefes muertos. Nadie sabe si tuvo algo que ver con esas muertes, pero lo que sabemos con certeza es que cuando asumió el mando, todo el mundo sintió el cambio de liderazgo. Su estilo era ruidoso, sensacionalista y súper violento. Mientras otros cárteles como el de Sinaloa optaban por disolver a sus víctimas en ácido, el Mencho eligió una técnica totalmente diferente. Las muertes se grababan y se colgaban en las redes sociales. Los cuerpos decapitados se colgaban de puentes con pancartas del CJNG clavadas en ellos, y las víctimas eran torturadas de las formas más creativas y perversas posibles. Mientras otros jefes del cartel limpiaban sus huellas, el Mencho montaba una exhibición de las suyas, y a su lado estaba nada menos que el Cholo. La relación del Mencho y el Cholo se remonta a cuando este último formaba parte de la brigada de sicarios que protegía a su jefe, el narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona. Cuando el Mencho asumió el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación en 2011, el Cholo estuvo a su lado como su hombre de confianza. El Mencho confiaba en él implícitamente, y todos debieron creer que esa lealtad duraría para siempre. Hasta que no fue así. Verás, lo que la gente no sabía era que el Cholo tenía ambición. Y en el tráfico de drogas, la ambición te lleva por uno de dos caminos. Te lleva a la cima o a lo más bajo. Pero el Cholo estaba dispuesto a apostar por sí mismo, incluso contra todo pronóstico. El hombre estaba dispuesto a traicionar a su jefe. Su primer acto de desafío fue cuando empezó a robar al Mencho y a realizar golpes sin la bendición de su jefe. Entonces, un hombre llamado Marcos Hernández, que también era el operador financiero del cártel, se enteró y le contó al Mencho sobre los robos. En un arrebato de ira, el Cholo ordenó su ejecución. Ahí empezaron las desavenencias. Este fue el comienzo de su largo y violento divorcio, y al igual que él barrió un tercio de las estrellas cuando cayó a la tierra. El Cholo cogió a varios desertores del CJNG y formó su propio cartel, el Cartel Nueva Plaza. CJNG versus el Cartel Nueva Plaza, una traición defectuosa.
También debes haber escuchado que el Mencho era Arre Valencia Salazar, alias el 85. Al igual que el Cholo, también tenía estrechos vínculos con el jefe del CJNG, y había trabajado con él en los viejos tiempos. Algunas fuentes dicen que fue él quien consiguió que el Cholo abandonara el CJNG tras cumplir una condena de 5 años entre rejas. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que ambos emprendieron una guerra contra el Mencho, y como no podía ser de otra manera, el Mencho respondió con fuerza. Inmediatamente, el CJNG envió un escuadrón de asalto para acabar con el Cholo, pero el escuadrón fracasó estrepitosamente. Así que, para enviar un mensaje claro a su antiguo jefe, el Cholo asesinó al jefe del escuadrón. Eso tocó la fibra sensible del Mencho. Durante los años que siguieron, descendieron a una guerra a gran escala. Ahora no puedo decirte cómo un hombre como el Mencho elige perdonar, o si es siquiera capaz de algo como el perdón, pero puedo decirte una cosa, el Mencho mismo tiene pecados imperdonables. Y lo que el Cholo decidió hacer a continuación con su recién formado cártel, fue la gota que colmó el vaso. El rebelde rompió el pan y se fue con el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa era lo único que se interponía entre el Mencho y su búsqueda del dominio total del narcotráfico. El CJNG se había ascendido de un filial del cartel de Sinaloa y, con el paso de los años, se había convertido en la fuerza imparable frente al objeto inamovible de los sinaloenses. Esto estaba bien. El Mencho había llegado a la conclusión de que no merecía la pena emprender una guerra a gran escala contra el cartel de Sinaloa. Él lo haría por aquel entonces, los imperios se levantaban y caían, y el Mencho había visto caer suficientes imperios a lo largo de su vida, como para saber que solo era cuestión de tiempo que el cartel de Sinaloa encontrara su propio final. Pero entonces ocurrió lo del Cholo, el antiguo lugarteniente del CJNG. No solo lo traicionó con el cartel de Sinaloa, sino que les permitió financiar su nuevo cartel, utilizándolo efectivamente como peón, para luchar contra el CJNG y hacerse con el control del territorio de Jalisco y de los estados occidentales de México. Este fue el pecado imperdonable, y si antes el Mencho quería al Cholo muerto, ahora quería hacerle suplicar la muerte. Ambos carteles lucharon en muchos estados, pero fue Guadalajara la que más sufrió. Para los que observaban casualmente la guerra, podría haber parecido que era por el control de la industria de la metanfetamina dentro de la ciudad. Para el Mencho, lo más probable es que fuera venganza. Quería la cabeza del Cholo, pero no se equivoquen, el Cholo no era ingenuo. Sabía cómo jugar el juego, ya se había aliado con los peces gordos. Lo siguiente que hizo fue comprar a la policía, lo que hizo con éxito, y la violencia aumentó en órdenes de magnitud. El 18 de diciembre de 2020, el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval fue asesinado a balazos en un restaurante de Puerto Vallarta. En enero de 2022, las autoridades encontraron 17 bolsas de plástico llenas de restos humanos en Tlajomulco, Guadalajara. Después, en febrero, se encontraron otras 18 bolsas con restos humanos cerca de un estadio de fútbol en Zapopan, Guadalajara. El año anterior, las autoridades mexicanas habían registrado 433 muertes en Jalisco, pero en los 2 primeros meses de 2021, Jalisco ya había registrado 494 muertes. En algún momento, el Mencho debió sentir que le tiraban de la manta, aunque superaba al Cholo básicamente en todo. De alguna manera, el alumno estaba derrotando al maestro. ¿Era este el final? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. El 18 de marzo de 2021, este vídeo, colgado en internet al estilo clásico de CJNG, mostraba al Cholo sentado y detrás de él, sicarios fuertemente armados. Escuchaban mientras daba una breve confesión. En el vídeo, se presenta a sí mismo como Carlos Enrique Sánchez Martínez, también conocido como el Cholo. Luego, habla de sus antecedentes, antes de revelar la primera bomba. Contaba con el apoyo de Omar García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México en aquella época. El Cholo continúa diciendo que Harfuch le había pedido algo relevante a cambio de su protección, y él le había ofrecido el control de los crímenes del caos y de las zonas locales, bombas en el consulado americano, la muerte de altos cargos de los sicarios y de carteles rivales. El Cholo lo reclamaba todo. Este fue su regalo a Harfuch a cambio de la protección de la policía.
No está claro hasta qué punto todo esto es cierto, ya que fue un testimonio acusado. Artush incluso negó las acusaciones en un tuit, diciendo: con respecto a un vídeo en el que un delincuente secuestrado por otros delincuentes hace comentarios sobre mí, reitero que no nos distraeremos con mensajes falsos de delincuentes. Mi compromiso con la sociedad es firme para combatir la delincuencia hasta las últimas consecuencias. Pero ambos sabemos que esto no va más allá del Cholo o el Mencho. Hay una gran cantidad de policías corruptos en México, y muchos de ellos tienen tratos con los carteles. De hecho, el Cholo mencionó por su nombre a otros 2 policías que fueron despedidos tras la publicación del video en internet. Al final del vídeo, el Cholo lanza una advertencia que parece escrita por el propio Mencho. Vosotros, y los pocos o muchos que aún quedáis apoyándome, lo mejor por vuestro bien, es que empecéis a cuidar de vuestras familias para que no acabéis como yo. El mensaje del Mencho era claro como el agua. No se podía jugar con él, ni con el CJNG. Pero por si no había quedado suficientemente claro para la gente de atrás, ese mismo día encontraron el cadáver del Cholo en el banco de un parque, mutilado hasta quedar irreconocible. ¿Cómo murió el Cholo? No creo que nadie merezca morir como murió él. Cuando se reveló el informe de la autopsia, los detalles de su muerte eran escalofriantes. Lo torturaron intensamente durante más de 48 horas, y lo mantuvieron con vida solo para poder someterlo a una brutalidad cada vez más salvaje. Todos los huesos de sus piernas fueron destrozados, le cortaron un dedo del pie, y 7 más que básicamente fueron triturados. Su pecho fue aplastado y tenía varias costillas rotas. Hubo varias laceraciones en todo su cuerpo. Luego le sacaron los ojos, pero todavía no había muerto. Lo peor de todo llegó cuando le arrancaron la lengua. No se la cortaron, alguien la sujetó y básicamente se la arrancó de la boca. Y la guinda de este aterrador calvario fue que lo electrocutaron varias veces antes de que optaran por sacarlo de su miseria con 3 tiros en la cabeza. Lo único que el CJNG no hizo al Cholo, lo cual resulta ser lo más chocante, es que no lo grabaron muriendo. Tal vez eso sea una bendición. Después de la muerte del Cholo, muchos esperaban que habría una peligrosa ofensiva del cartel de Nueva Plaza contra el Mencho y su CJNG. Pero sorprendentemente había un cartel nuevo que ahora estaba dirigido por Salazar, quien aceptó la muerte del Cholo y el regreso sigiloso a las sombras. Desde entonces, Salazar ha sido capturado por la policía, pero nuestro Mencho aún camina libre. Realmente dudo que alguien que sepa lo que le sucedió al Cholo intente traicionarlo nuevamente.